Dios le bendiga. De nuevo, este es su hermano y amigo Robert Poole que les habla. Y teníamos obviamente un tiempito de no subir ningún tipo de video. Pero como es el mes de la Biblia, que se está celebrando el mes de la Biblia, de la palabra de Dios, creo que es de necesidad que hagamos una corta cápsula, posiblemente acerca de la palabra de Dios. Ah, y la palabra de Dios, como dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Está diciendo que toda la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, dice que es bueno para hacer todas estas cosas: redarguir, corregir, instruir en justicia y obviamente para enseñar. ¿Y por qué es bueno para todas estas cosas? Obviamente porque la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Si no fuese inspirada por Dios, no sería útil para estas cosas que acabamos de decir. Porque obviamente cada persona tiene su criterio, cada persona tiene su modo de hacer las cosas, y a una persona le puede salir bien y a otra persona no. Entonces, no sería útil las vivencias de una persona para poder, o la experiencia de una persona para poder enseñar, aunque en algunos casos se puede hacer. Sin embargo, la palabra de Dios, siendo inspirada por Dios mismo, sí es útil para hacer todas estas cosas, para redarguir, enseñar y, um, y para corregir. Y nos dice para que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Eso no indica que a la palabra de Dios no le falta nada, ni tampoco le sobra nada, porque dice para que el hombre de Dios sea perfecto. En otras palabras, la perfección no da lugar a ningún tipo de error, y si la palabra de Dios contiene los ingredientes necesarios para que el hombre de Dios sea perfecto, quiere decir que no necesita que se le agregue nadie, como muchas personas se han dado en decir de que hay nuevas revelaciones. Si hay nuevas revelaciones, entonces quiere decir que lo que tenemos en la palabra de Dios ahora mismo no es suficiente para que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora, ¿cómo la palabra de Dios vino a nosotros? En la Biblia, en el libro de Números, capítulo 12, verso 6, dice: y él les dijo, oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. En otras palabras, nosotros sabemos, por ejemplo, que el Tanakh, el Pentateuco, fue dado a Moisés muy probablemente por la tradición oral. Ustedes saben que los hijos de Noé, que pasaron por el diluvio, le dijeron a sus hijos lo que había acontecido. No solamente eso, pero los descendientes de Adán mismo transmitieron a sus hijos, los hijos de ellos a sus hijos, hasta llegar a Moisés, todo lo ocurrido desde ese entonces. Entonces la tradición oral fue básicamente lo que se dio específicamente para la palabra de Dios ser plasmada en lo que hoy es la Biblia. Pero nosotros entendemos también que hubo revelación de parte de Dios. Y aquí en el libro de los Números, la palabra de Dios nos dice: cuando yo hablaré con profeta, dice, le apareceré por visión o por sueño. ¿Y qué hacía el profeta? Entonces el profeta escribía en un libro esta visión y estos sueños, y nosotros vemos esto mucho quizás también en el libro de Crónica, en los Reyes, que se le dice: escribe en un libro estas cosas. A Daniel le dijo: escribe las cosas que has visto. Y Daniel dijo: yo escribí, mas no entendí. En otras palabras, se estaba ahí dictando realmente la palabra de Dios, lo que hoy nosotros llamamos a la Biblia, lo cual es un conjunto de 66 libros. Entonces, esa es la forma en como nosotros hemos recibido la palabra de Dios. Unos 40 autores realmente en diferentes épocas, que ahí se dan, ahí hay reyes, hay mujeres, hay siervos, hay de todo entre esos autores, y no hay una contradicción tal en la palabra de Dios. Eso nos da indicativo de que el origen de este libro, que nosotros conocemos como la Biblia, es obviamente divino.
Segunda Pedro 1:19 nos dice algo sumamente importante. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Nos está diciendo que tenemos la palabra profética, en otras palabras, la Biblia, dice, más segura. Y por esto mismo, dice, hacemos bien en estar atentos. Como una antorcha que alumbra en lo oscuro. Obviamente, cuando se está en una oscuridad total, como en una cueva o algo, si hay una antorcha, eso es lo que dirige a la persona, lo que dirige a la persona. Y por ende, aquí hace alusión a que la palabra de Dios es como estar en un mundo oscuro y la palabra de Dios es que nos guía. Dice el verso 20, atendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía, de la Escritura es de interpretación privada. Muchas personas han malinterpretado esto porque dice interpretación privada. Eso es lo que está diciendo. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que ninguna profecía de la Escritura es de provisión propia, es de una inspiración del humano. Eso es lo que está diciendo, no es de inspiración propia. En otras palabras, cuando Isaías escribe, un hijo nos es dado, un niño nos es nacido y el principado sobre sus hombros se llamará Dios Padre, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso no era inspiración del profeta en el momento. Él no estaba diciendo, bueno, esto suena bueno, dame escribirlo. No, él estaba siendo inspirado por Dios. Por eso dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, en otras palabras, de inspiración personal. Dice, sino porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Entonces hay evidencia, hermanos, de que la palabra de Dios no es cosa de hombre. Entonces muchas personas no cristianas se dan a la tarea de decir, la palabra de Dios fue escrita por hombre, ciertamente. Fue escrita por hombre, hablamos de unos 40 autores que eran ciertamente humanos, muchos de los cuales estaban llenos de errores, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, el autor intelectual principal de las palabras es el Espíritu Santo mismo. Si yo dicto una carta a un secretario o algo y él escribe, obviamente le escribió, pero la inspiración es mía, la autoría es mía. Entonces lo que está pasando aquí es que el Espíritu Santo mismo es autor de la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios nunca se hace arcaica. Cada uno de los que estamos escuchando esto fue a la escuela alguna vez y utilizó libros. Pero esos libros hoy por hoy son obsoletos. ¿Por qué son obsoletos? Porque ya se ha descubierto nueva ciencia, nuevos descubrimientos que han hecho esos libros inservibles para hoy día. La palabra de Dios no es así. De hecho, los escritos de la palabra de Dios apuntan aún todavía al futuro, cosas que nosotros no hemos visto, está plasmada en la palabra de Dios. Entonces, nosotros ahí conocemos, ya hemos hablado brevemente acerca de cómo la palabra de Dios ha sido dada, cómo fue escrita y todo esto, y obviamente de forma breve porque no queremos expandir demasiado. En el libro de Isaías 48, y esto hace realmente resaltar el hecho que la autoría es Dios, dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y esto es básicamente la nota de que Dios escribió esto, porque lo que Dios dicta permanece para siempre, no puede ser abrogado. Entonces, nada de lo que está aconteciendo hoy día, nada de lo que está aconteciendo hoy día, mi hermano, ha agarrado a Dios desapercibido. Y de hecho la palabra de Dios se adelanta aún en nuestro tiempo. Este libro fue terminado o compilado en los años 200, del año 200 al del año 300 después de Cristo. Se cree que fue terminado de compilar lo que hoy tenemos como las Sagradas Escrituras. Y ese es el nombre, las Sagradas Escrituras. Y hacemos bien en estudiarla. Ese es el nombre de la Biblia realmente, las Sagradas Escrituras. Y a través de todos estos tiempos todavía perdura y la verdad que están en ella plasmada permanecen para siempre. Eso hacemos bien, hermano, en
nosotros mantenernos escudriñando las escrituras. Amén. Haces bien nosotros escudriñando las escrituras porque obviamente aquí es donde nosotros encontramos y vemos donde está la vida eterna. Por último, quiero mencionar algo que nosotros debemos de hacer que también Esdras hizo en un momento dado. En el libro en Esdras nos dice que Esdras propuso en su corazón inquirir acerca de la ley de Dios y practicarla y enseñar a Israel sus mandamientos y su decreto. Ya hemos hablado de que la palabra de Dios es inspirada por él, ya hemos hablado de cómo esta palabra nos fue dada a nosotros, no hemos hablado de que permanece para siempre. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud o nuestro deber hacia la palabra de Dios? Entonces, Esdras nos da realmente lo que nosotros debemos de hacer. Dice, Esdras propuso en su corazón, dispuso, preparó, en otras palabras, su corazón. En otras palabras, no es lo que yo crea o no es lo que yo determine, es lo que dice la palabra. Él preparó su corazón, porque hay muchas cosas que en nuestras vidas estamos haciendo mal y cuando la vemos en la palabra de Dios, nuestro corazón debe estar preparado de cambiar por completo y asimilar lo que dice la palabra de Dios. Él dice, preparó su corazón luego en inquirir la ley de Jehová. Inquirir significa buscar, indagar a profundidad algo que se desconoce. Eso es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla, inquirir en ella, estudiarla a profundidad. Luego nos dice y cumplirla. De nada nos vale, mis hermanos, estudiar la palabra de Dios y no cumplirla, no hacer lo que ella está en lo que ella está establecido. Entonces yo leo que no debo de mentir en la palabra de Dios, pero sigo mintiendo. No, debe de haber una capacidad de someterme a lo que la palabra de Dios está diciendo. Debo someterme a ello, debo cumplirla. Y por último dice que Esdras se dispuso a enseñar en Israel sus estatutos y decretos. De manera que aquí vemos una cadena perfecta de cuál debe ser nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Primero, inquirir en ella, es decir, indagarla, estudiarla. Segundo, cumplirla. No podemos estudiarla sin cumplirla. Y por tercero, debemos de enseñarla. Y uno de estos sin el otro no está completo, porque nosotros no podemos cumplir la palabra de Dios si no la conocemos. Por eso que hay que inquirir. Y no debemos de enseñarla si no hemos estudiado, porque entonces estaremos enseñando cosas que desconocemos. Y una vez que la hemos estudiado, la hemos cumplido, entonces sería un error gravísimo el no enseñarla a otros. Dios me le bendiga, Dios me le guarde y espero que esta cápsula le haya sido de gran bendición. Si usted no se ha hecho miembro o no se ha suscrito, le pedimos que se suscriba y que comparta. Dios le bendiga.